Me voy a decolorar yo misma el cabello en casa, pero para ello te quiero mostrar lo que hago días antes. En esta ocasión junté 3 aceites: aceite de ricino, aceite de argán y aceite de jojoba. Lo mezclo muy bien y esto es lo que voy a colocar en todo mi cabello para poderlo hidratar antes. Aquí encerré mi cabello y bueno, crying en ondulada. Mi cabello estaba en un tono negro verdoso que me encantaba, pero me manchaba hasta las uñas y ya yo estaba cansada. Decidí quitármelo. Voy a mezclar muy bien todos los aceites y me voy a separar el cabello para poderlo aplicar de manera uniforme y que todo el cabello pueda absorber los nutrientes de los aceites. Lo caliento un poquito con mis manos y luego procedo a colocármelo. Como les digo, esto lo hago días antes de decolorarme el cabello para asegurarme de que no se dañe tanto, no se seque, no se estropee en el proceso de colorado. A mi cabello le he colocado muchos tintes negros y sinceramente tenía miedo de cómo me iba a quedar el cabello en la decoloración. Por eso decidí tomarme el tiempo para hacer estos pasos antes. Me lo dejo mínimo unas 2 horas en el cabello con un gorrito plástico para que absorba muy bien los nutrientes, el aceite y todo eso. Me lavo el cabello como de costumbre y ahora sí voy a proceder el día siguiente a hacer la decoloración.